Muy buenos días y feliz sábado tengan todos mis amados. Les extiendo un cordial saludo desde acá, deseándoles que la paz y el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes. Hoy nuestro Señor Jesús nos trae a través del Espíritu Santo un mensaje titulado Obediencia versus Rebeldía. Y espero que este mensaje nos lleve a reflexionar. Quiero tener, antes de comenzar, unas palabras de oración para que el Espíritu Santo sea quien guíe mis palabras y salgamos todos convencidos a través de Él, porque en verdad es el Espíritu Santo, es el único que convence y transforma los corazones. Así que oramos. Padre de amor y misericordia, estamos acá con un único propósito, Señor, y es escuchar tu palabra, porque entendemos que sin ti nada somos. Entendemos, Padre, que sin ti somos como la hoja seca de un árbol que es llevada por el viento sin rumbo alguno. Pero cuando reconocemos, Señor, que eres nuestro Dios y nos ponemos en tus manos, guardando tus mandamientos en total obediencia, entonces nos constituimos verdaderos hijos tuyos. Por eso en esta mañana, Padre, estamos interesados en escuchar tu palabra, pero no queremos hacerlo sin antes pedirte la presencia y la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien dirija todo lo que se va a hablar acá. Bendice a cada persona que va a dedicar un tiempo de su tiempo a escuchar tu palabra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te pedimos, te imploramos, te suplicamos todas estas cosas, mi Señor. Amén, amén y amén. Amados, todos tenemos una muy clara convicción. Todos tenemos la certeza, o pudiéramos agregar algo más. Todos tenemos evidencias suficientes acerca de lo que Jesús hizo, acerca de lo que Jesús está haciendo y seguirá haciendo por esta humanidad. Y aunque existen tantas denominaciones e iglesias con diferentes tipos de visión en lo que respecta a Jesús y a su doctrina, y pudiéramos mencionar muchas iglesias, pero por ejemplo los ortodoxos, mormones, hedionistas, luteranos, evangélicos, bautistas, adventistas y muchos más, pienso y creo que no hay la más mínima duda acerca de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y aunque el mensaje de hoy no tiene que ver con doctrinas, es necesario que reflexionemos en todo el sacrificio y el gran trabajo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por esta humanidad. Y en esta mañana hay una pregunta clave y espero que reflexionemos en ella. Y la pregunta es: a cambio de todo lo que Jesús ha hecho, pues, ¿qué espera Él de nosotros? Buena pregunta, ¿verdad? Amados, lo que Jesús espera de nosotros se puede resumir en una sola palabra. Y esta palabra está compuesta por 10 letras. Y no es otra palabra que obediencia, que no es otra cosa que esa acción, esa disposición de cumplir y obedecer sus mandatos divinos. Porque Jesús sabe que por medio de ese cumplimiento, a través de la obediencia, nos preparamos para alcanzar el mayor éxito, el mayor mérito, el mayor regalo, y es la vida eterna. Es todo lo que Jesús pide a cambio de todo lo que Él ha hecho por esta humanidad. Y fíjense, amados, algunas veces no sabemos la razón por la cual se nos da un mandamiento en particular. Pero sin embargo, aquí está la diferencia. Y es que demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando lo obedecemos a pesar de no entender la razón.
Cuando obedecemos, nos convertimos en personas fieles. Y eso es lo que espera y demanda Jesús de cada uno de nosotros. Y tú, mi hermano, mi familia, mi amigo, no sé a qué denominación cristiana perteneces, pero esa palabra obediencia tiene que ver con la doctrina que nos dejó Jesús en su palabra, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Porque todo aquello que tú estés poniendo en práctica fuera de la doctrina de Cristo, entonces tú, mi amado, tú no puedes decir que eres obediente a Jesús. Miren, en la Biblia encontramos muchos pasajes donde se hace referencia a la obediencia y también a la fidelidad. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, podemos leer estas palabras que dice así: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Aquí te está diciendo que todos sus estatutos, decretos, preceptos, ordenanzas y leyes que se encuentran en toda la Biblia, especialmente la ley moral e inmutable que nos dejó Jesús como el patrón a seguir en nuestro caminar por esta vida, debe cumplirse con obediencia. Y a eso es lo que se refiere Jehová cuando se dirige a Salomón y le dice que tiene que andar con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones, sigue diciendo el texto, de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si le dejas, Él te desechará para siempre. Amados, estas son las cualidades que Dios busca y prueba en todos aquellos que dicen ser cristianos, en todos aquellos que dicen servirle a Dios. Porque todos aquellos que se consideren siervos de Jesús deben someter su voluntad a la voluntad divina. Por ejemplo, Daniel fue puesto a prueba. Los 3 jóvenes hebreos fueron puestos a prueba. Y la prueba de Daniel fue que si adoraba a otro Dios que no fuera el rey Darío, sería, ¿qué cosa? Echado en el foso de los leones. Y por la obediencia y fidelidad de Daniel, pues ustedes conocen el resultado final, porque la mano de Dios estaba sobre él. Lo mismo sucedió con los 3 jóvenes hebreos. Fueron puestos a prueba, pero por mantenerse firmes en obediencia y fidelidad, cuando fueron echados al horno de fuego, ¿qué pasó? Pues la mano de Jehová estuvo sobre ellos y nada les sucedió. Amados, es normal que Dios ponga a prueba a todos aquellos que digan o que decidan seguirle. Porque cuando nosotros tomamos esa decisión, estamos representando a Dios en esta tierra. Es como cuando tú andas en busca de trabajo y llegas a ese lugar y con lo primero que te encuentras es con esa recepcionista allí en el lobby de la entrada. Y en dependencia de cómo ella te trate, en dependencia de cómo se encuentra vestida, decorosa o indecorosamente, tú podrás sacar tus conclusiones sobre la calidad y la seriedad de esa empresa o compañía, porque ella es la imagen de ese lugar. Ella representa ese lugar. Por eso, mis amados, no podemos ser mediocres cuando decimos que somos cristianos. No podemos estar entre 2 aguas. Somos obedientes o desobedientes. Porque así le dijo Jehová a Salomón: si me buscas en obediencia, con un corazón perfecto, guardando todos mis estatutos, ordenanzas, decretos y leyes, me hallarás. Pero si andas mediocre entre esas 2 aguas, dando mal testimonio, entonces no me estás representando y te desecharé. Por eso Jesús, allí en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 24, a partir del versículo 45, hace tanto énfasis sobre la importancia de ser un siervo fiel. También en Apocalipsis, capítulo 2,
versículo 10, Jesús le advierte a la iglesia de Esmirna que serán puestos a prueba, pero que sean, ¿qué cosa? Fieles hasta la muerte. La obediencia y fidelidad de Abraham fue puesta a prueba al pedirle a Jehová que sacrificara a su hijo Isaac. Adán y Eva fueron puestos a prueba. Moisés fue puesto a prueba. Jonás fue puesto a prueba. Y pudiera mencionarles muchos más, porque la lista no tiene dónde parar, mis amados. Pero no solamente fueron puestos a prueba los personajes bíblicos, porque nosotros también estamos siendo puestos a prueba constantemente, todo el tiempo. Miren, en Primera de Reyes, capítulo 3, encontramos la historia de un hombre obediente y fiel a Dios. Es una historia conocida por muchos. Y miren, amados, si Dios nos diera la oportunidad de pedirle lo que nosotros más deseamos en estos momentos, ¿qué le pediríamos? Ahí donde tú te encuentras, ¿qué tú le pedirías a Dios? Si Jehová te dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder, porque he visto en ti que eres obediente y fiel a mí. ¿Qué le pedirías, querido? Tal vez muchos le pidan por estabilidad financiera. Tal vez otros por salud. Otros por la restauración de su matrimonio. Otros tal vez por un hogar, por un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pediríamos muchas cosas, porque la verdad el ser humano está bien necesitado. Pues en esta historia que encontramos en Primera de Reyes 3, vemos que Dios le da el privilegio a un hombre de pedirle lo que él deseara. Y a partir del verso 5 leemos: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Amados, a Salomón Jehová le dio ese privilegio de pedir lo que él más deseaba en su vida. Y él pudo haberse aprovechado de esa oportunidad y haberle pedido más riquezas de la que ya tenía, haberle pedido más poder y fama, haberle pedido muchas cosas más. Pero sin embargo, nada de eso pidió Salomón. Y ahí en el verso 9 vemos lo que pidió. Le dice Salomón a Jehová: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y en el verso 10 podemos leer estas palabras: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amados, Salomón no pidió lo que tal vez hoy nosotros pediríamos, o tal vez nos encontramos pidiendo. Sí, simplemente pidió sabiduría. Fíjense, más que pedir conocimiento, Salomón pidió entendimiento. Ahí es donde está la verdadera sabiduría. Porque de nada nos sirve tener mucho conocimiento si no aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo. Si no aprendemos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, tú puedes tener mucho conocimiento sobre la palabra de Dios, pero tal vez muchas cosas en la Biblia no entiendas. Y eso fue lo que le pidió Salomón a Jehová: Señor, dame un corazón lleno de entendimiento para poder dirigir a tu pueblo, que es bien grande. Y aquí hay algo que me llama la atención, amado. Y es que ese privilegio y esa oportunidad que le dio Jehová a Salomón de pedir lo que él quisiera, también se la ha dado y se la sigue dando a esta humanidad. Miren, ese encuentro que tuvo Salomón con Jehová fue en sueños. Dios le habló, Salomón respondió y Jehová actuó y se hizo una realidad.
Si vamos al Nuevo Testamento podemos encontrarnos con las mismas palabras, con el mismo privilegio y la misma oportunidad que se le dio a Salomón. Allí en Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús nos dice esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense, amados, Jesús aquí no está poniendo un límite, nos está diciendo pidan lo que ustedes quieran. Jesús se le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Y a nosotros nos dice en este pasaje de Mateo, pidan lo que quieran que yo se los daré. ¿No es maravilloso eso? Otro pasaje más que nos confirma que ese privilegio que tuvo Salomón también lo tenemos nosotros. Lo encontramos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otro pasaje más lo vemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amados, entonces, ¿tenemos el mismo privilegio que tuvo Salomón? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Es maravilloso escuchar esto. Ahora, este privilegio que tuvo Salomón y que se nos da la oportunidad de tenerlo nosotros también, tiene una condición. Porque desafortunadamente Dios no va a bendecir a ningún sinvergüenza. Y en el verso 14, Jehová le dijo a Salomón y nos dice a cada uno de nosotros, escucha, si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, así como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días y por supuesto, todo lo que me pidas te daré. Es maravilloso escuchar las promesas que Dios le hace al ser humano. Dios es fiel. Somos nosotros los que estamos fallándole constantemente a Jesús. Sí. Pues Dios, amados, termina concediéndole el deseo a Salomón, convirtiéndolo en el hombre más sabio conocido hasta la fecha. Pero junto con esa sabiduría, Jehová también le dio poder y riqueza. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre Salomón y nosotros? Pues ninguna, ya que Salomón era un hombre con las mismas inclinaciones pecaminosas, igual que nosotros, solo que Salomón decidió desde bien pequeño andar por los caminos de Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos. Amados, la sabiduría te da el entendimiento necesario para practicar la justicia en medio de un mundo lleno de maldad e injusticia. Dice el verso 16, allí estamos hablando en el capítulo 3 de Primera de Reyes, que vinieron dos mujeres ante Salomón para que hiciera justicia, ya que ellas convivían juntas. Y cada una de ellas tenía un niño que solo se llevaban unos 3 días de nacido. Pero una de ellas, dormida, aplastó y mató a su niño y aprovechó que la otra dormía y le cambió al niño. Por eso se presentan ante Salomón, y en medio de esta situación, ya que una decía que era su hijo y la otra también decía que era de ella, y había un dime que te diré y un tropelaje, es decir, un alboroto, un enredo y líos entre ellas, pues ¿qué hizo Salomón? En medio de su sabiduría, mandó a uno de sus siervos a buscar una espada, un cuchillo, un machete, un hacha, no sé, algo que sirviera para cortar en dos aquel pequeño niño y que ambas mujeres se llevaran cada uno un pedazo de él. Hoy día es más fácil la situación, con una prueba de ADN se resuelve el problema, es suficiente. Pero en ese tiempo había que ser muy sabio para tomar una decisión con justicia. Pero la verdadera madre, que no tenía a su niño en sus brazos, sino la otra, le dijo a Salomón: mira, Señor, déjale mi hijo a ella y no lo mates, por favor. Sin embargo, la otra, ¿qué dijo? Se expresó de esta manera: ni para ti
ni para mí, que lo parte en 2 pedazos. Entonces Salomón entendió en ese instante cuál era la verdadera madre del niño. Y a partir de ahí todo el pueblo comenzó a temerle a Salomón porque vieron que su sabiduría venía de Dios. Amados, recuerda esto. Ser sabio no es lo mismo que ser inteligente. No. Hay una diferencia bien grande entre uno y el otro. Hay un dicho muy popular que dice que el inteligente aprende de sus propios errores. Y creo que todos nosotros somos inteligentes. ¿Y por qué les digo esto? Porque según vamos madurando, asimismo vamos aprendiendo de nuestros propios errores. Por eso es que luchamos para que nuestros hijos y nietos no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Pero escucha esto, mi amado. El sabio aprende de los errores de los demás. Es decir, que el sabio aprende de los errores de los inteligentes. El sabio aprende de los errores que cometemos nosotros. Amados, hoy habemos muchos inteligentes que hemos aprendido a través de nuestro tropezar por la vida, pero existen muy pocos sabios. Y la palabra de Dios está presente en nuestra vida para que aprendamos de los errores que cometieron los personajes bíblicos, para que aprendamos incluso de los errores que cometió el hombre más sabio conocido sobre la faz de la tierra. Y de esa manera nos hagamos sabios y dejemos la inteligencia a un lado. El inteligente tiene que tropezar y comer hierba para aprender y madurar en la vida, mientras que el sabio aprende de ese inteligente sin tener que tropezar y caer. ¿Entendieron el trabalenguas? Tal vez algunos no, pero el que tenga oído para oír, que oiga, mi amado. Salomón fue un hombre muy sabio. Si se fijan en el capítulo 4 de Primera de Reyes, en el verso 30 en adelante, dice que era tanta la sabiduría de Salomón que venían personas de todas partes a escucharlo y a pedirle consejos. En realidad fue el hombre más sabio que ha existido en la historia de la humanidad. Allí en el verso 33 dice que Salomón disertó, es decir, que Salomón razonó con detenimiento sobre los árboles. No hubo ser que tuviera tan vasto conocimiento sobre las plantas que Salomón. Tal vez cualquier botánico hoy día le hubiera pedido consejos. También dice que Salomón disertó o razonó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, hasta sobre los peces. En fin, mis amados, cuánta sabiduría había en este hombre de Dios. Miren, amados, hablar sobre las bendiciones que Dios trae al ser humano es bueno. Sí, es bueno saberlo, porque eso nos confirma que nuestro Padre Celestial no se olvidó de esta humanidad en ninguna de las generaciones pasadas, ni tampoco en la presente. Dios está siempre ahí dispuesto a bendecirnos en todo el ámbito de nuestra vida. Así que, mi amado, hemos entendido hasta aquí que si le somos fieles a Dios, guardando sus estatutos y mandamientos, Él se encargará de darnos todo lo que necesitamos. Pero el objetivo principal de este mensaje, que es donde en verdad Jesús quiere que nos concentremos, viene ahora. Porque ahí es donde está el mayor problema del ser humano. En el mensaje pasado les hablé sobre 5 pasos que debemos poner en práctica para podernos mantener andando por ese camino angosto que nos llevará a la patria celestial. Y muchos de ustedes se saben de memoria la historia completa de Salomón, pero la gran mayoría de la humanidad no la conoce. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto.
Porque la vida de Salomón tiene una segunda etapa. No siempre Salomón se mantuvo en los caminos de su padre David. No siempre Salomón se mantuvo guardando los estatutos y mandamientos de Dios, a pesar de haber llegado a ser el hombre con más sabiduría sobre la faz de la tierra. Cuando leemos la historia de Salomón, nos damos cuenta de lo que le pasó y por qué razón Salomón llegó a ir tan bajo. Y todo fue por un pequeño error que cometió. Y este error lo fue llevando a uno más grave hasta llegar donde llegó. Y esta segunda etapa de Salomón, la vemos ahí en el capítulo 11. Y es triste la verdad. Amados, nosotros tenemos que aprender de los errores de los demás para poder alcanzar la sabiduría de Dios. Nuestro Señor Jesús nos dice a través del apóstol Santiago que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual se la da a todos abundantemente y sin reproche. Vamos a ver qué fue lo que le pasó al hombre más sabio y con mayor entendimiento que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y de Salomón tenemos que aprender, porque los sabios aprenden de los errores de los demás. Y allí en Primera de Reyes capítulo 11 comienza diciendo: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Perdón. ¿Será que Salomón, por mucho que buscó, no encontró una sola mujer en todo el pueblo de Israel para que fuera su esposa? ¿Será que no veía a ninguna mujer digna para él? Amados, Jesús necesitaba venir a este mundo, pero tenía que introducirse en el vientre de una mujer. Y encontró una. Y si no hubiera sido María, hubiera sido otra. El problema es que Jesús la encontró. Mas sin embargo, Salomón no pudo ver entre las mujeres de su pueblo una mujer digna para él. Y entonces, ¿qué hizo? Pues comenzó a buscar en sus alrededores. Y fíjense, el casamiento con la hija de Faraón fue por puro convenio para que de esa manera se promulgara la paz entre países. Pero ustedes saben la idolatría de los egipcios. Los egipcios adoraban a más de 10 dioses. Esta mujer, esta hija de Faraón, tuvo que haber llevado a sus ídolos y los introdujo en el palacio de David, donde viviría con Salomón hasta que Salomón terminara de construir su casa. ¿Y qué decir de las moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas y las eteas? Entre otras, pues todas tenían su propio Dios, eran idólatras. Dice el verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas, mujeres de clase, mujeres de palacio, mujeres idólatras, y 300 concubinas idólatras también. Dice el texto que amó a un promedio de 1000 mujeres y que a todas las amaba. Tremendo corazón el de Salomón, que lo pudo compartir con 1000 mujeres. Tremendo hombre, ¿verdad? Me imagino algunas mujeres, no me refiero a ustedes, por favor, sino a otras, escuchar esta historia y decir: ¡qué maravilla de hombre! Pues si pudo con 1000 mujeres, a mí me haría muy feliz. Me mantendría en el éxtasis del amor y la felicidad. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 65 días del año. Necesito a un hombre así en mi vida, porque el que tengo no me sirve para nada. Hoy día vemos a un hombre con 2 o 3 mujeres y anda sin cabeza. Pues o complace a una o complace a la otra. Pero Salomón, mis amados, Salomón a todas las complacía. A todas las mimaba, a todas las consentía, las malcriaba, la malacostumbraba en sus caprichosos gustos y no se daba cuenta del gran peligro que corría
y eso que tenía discernimiento, y eso que tenía sabiduría para saber lo que era bueno y lo que era malo. Pero Salomón ya no se acordaba de lo que Jehová venía diciéndole a su pueblo desde el mismo Génesis, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres. Ya Salomón no se acordaba de las exhortaciones que Dios nos dejó en Levítico. Ya Salomón no se acordaba de los principios que le había enseñado su madre y su padre. El mismo verso 2 dice que se unió a mujeres que Jehová había prohibido si llegaran a ellas, porque ciertamente inclinarían sus corazones tras sus dioses. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Salomón. Dice al final del verso 3, y sus mujeres desviaron su corazón. Qué tristeza, mi amado. Un hombre que llegó a tener el mayor privilegio de la historia. Sus mujeres llegaron a desviar su corazón. Miren, amados, el gran problema de Salomón no fue por amar a tantas mujeres. No. Dios colocó en nuestros corazones ese sentimiento de amor, por eso todos amamos. No con la misma fuerza, no amamos con la misma intensidad, pero todos amamos. A pesar de que Dios nos exhorta que debemos amar a una sola mujer y la mujer debe amar a un solo hombre, porque Dios condena el adulterio y la fornicación. Y encima de todo esto, el mayor problema de esta humanidad, tanto hombre como mujer, escucha, es que muchas veces, la mayoría de las veces, mi amado, amamos a las personas equivocadas. Y eso fue lo que le sucedió a este gran hombre de Dios, desde su primera esposa, la hija de Faraón, y todas las demás de la clase real, que fueron 700, hasta la última concubina, que fueron 300, un total de 1000 mujeres. Pues Salomón estuvo amando equivocadamente. Ninguna de esas mujeres pertenecía al pueblo de Dios. Por eso poco a poco fue perdiendo sus ideales, fue perdiendo su cordura, fue perdiendo sus principios. En el capítulo 2, David, antes de morir, le dejó bien claro algunas exhortaciones, diciéndole: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, de la misma manera que está escrito en la ley, para que prosperes en todo lo que hagas, y de esa manera Jehová confirme lo que me prometió, diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad y sincero corazón, pues jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Amados, lo que le sucedió a este hombre de Dios nos sucede hoy día a nosotros. Sí, creencias diferentes, doctrinas diferentes, maneras de alabar a Dios diferentes, adoración a imágenes. Todo esto tiene un nombre y se llama yugo desigual. 2 Corintios 6:14. Sí. Por eso cuando Salomón comenzó a poner sus ojos en estas mujeres, venían con diferentes culturas, venían con diferentes doctrinas, practicaban la idolatría, y todo esto poco a poco Salomón lo fue absorbiendo. La palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque Dios sabe que cuando eso suceda, porque quiero decirte, mi amado, va a suceder. Va a suceder porque nosotros convivimos con el padre de las mentiras, que es experto en unir yugos desiguales. Mira, cuando uno se enamora, todo es lindo, todo es color de rosas, todo fluye, todo lo vemos positivo. Cuando se está en ese éxtasis, no nos percatamos del peligro. Y allí se encuentran dos personas de sexos opuestos, porque se atraen, porque se gustan y porque se sienten enamorados. Y en el diálogo, él viene y le pregunta a ella: ¿y tú? ¿Eres cristiana?
Y ella responde, sí, soy cristiana, bautista, evangélica, pentecostal, luterana, metodista, presbiteriana, etc. O cualquier otra denominación. Existen tantas que la lista no tiene dónde parar. Y en medio de todas estas interrogantes, él le responde, no hay problemas. Yo soy cristiano también, soy adventista del séptimo día, así que creemos en el mismo Dios. Y en ese momento, el peligro pasa inadvertido, no se echa a ver. Lo único que importa es la atracción que en ese momento nos sentimos el uno al otro. Saben, amados, saben que a mí me sucedió algo parecido. Su servidor pasó por esa amarga experiencia y tal vez muchos de ustedes también. Y les voy a contar este testimonio basado en mi propia experiencia. Recuerdo que cuando mi hijo llegó a este país, me encontraba yo separado de mi ex esposa. Y cuando salíamos, mi hijo y yo, él veía cuántas mujeres habían interesadas en mí. Y me decía, papá, ¿cuándo te vas a decidir a tener una relación? Y yo siempre le decía, hijo, yo me voy a buscar una relación cuando me encuentre a esa mujer que sea temerosa de Dios. Si no es una mujer que ame más a Dios que a mí, pues seguiré solo. Y saben, amados, lo que menos me imaginé, lo que nunca pasó por mi mente fue que el diablo estaba escuchando mis intenciones, mis planes, mis propósitos, y se puso a trabajar en base a eso. Recuerden que el diablo es experto en unir yugos desiguales. Pues no pasó mucho tiempo, tal vez unos meses, y una amiga mía que, sabiendo que yo llevaba tiempo solo, me habla de una amiga de ella. Me dijo que era una buena mujer, que era una mujer trabajadora, que era una mujer luchadora, que era una mujer cristiana sobre todas las cosas. Y de todas las virtudes que me mencionó de su amiga, lo que más me impactó fue que era cristiana. Y me interesé en conocer a su amiga, y así fue. Nos encontramos, conversamos mucho, incluso es hasta de mi pueblo natal. Y al final de la conversación llegamos al punto que yo quería llegar, la parte espiritual, porque todo lo demás era lindo. Todo lo demás era hermoso, todo era de película. Ella me dice, soy de tal iglesia. Y no voy a decir el nombre de la iglesia para no causar heridas, porque tengo amistades y familia que amo mucho y pertenecen a esta iglesia. Pues yo me identifiqué como adventista del séptimo día, y entonces llegamos a un acuerdo. A un acuerdo que no me convenció mucho, pero ella me dice, vamos a hacer algo. Yo visito tu iglesia y tú visitas la mía. Y donde mejor nos sintamos, ahí nos quedamos. Como le dije, no me gustó mucho aquella idea, pero la acepté. Y me pasé esa semana orando. Llegó el sábado y nos fuimos para mi iglesia. Y recuerdo que ese día el pastor predicó sobre el Espíritu Santo con ese silbo apacible, delicado y característico en él, cuando pasa por los hogares, cuando pasa por los matrimonios, cuando pasa por la vida de los seres humanos. En verdad fue un mensaje muy poderoso, y salimos de allí confortados y llenos de esperanza. Y en cuanto salimos, que íbamos para el carro, yo estaba loco por preguntarle, y le dije, bueno, ¿qué me dices? ¿Te gustó la iglesia? ¿Te gustó la predicación? Ella me dijo, me encantó. La paz que respiré allá adentro junto con el mensaje que escuché es suficiente para decirte que me encantó tu iglesia. Y yo estaba muy feliz, mis amados.
Llegó entonces el día domingo y ahí fue que comenzó todo. Ella me llamó temprano y me preguntó que si ya estaba listo para acompañarla a su iglesia. Y le dije que sí, que pasaba en una media hora por ella. Y allí nos fuimos a su iglesia, una iglesia pequeña, era un local rentado en un shopping center. Pues entramos, muchos vinieron a saludarme, a darme la bienvenida. Allí pude ver la hermandad y la unidad que había entre todos ellos. Pues comenzó el servicio de alabanzas y comencé a sentirme un poco incómodo. Pero lo peor no fue la música, sino cuando le tocó al pastor predicar. Fíjense, él no hablaba, él gritaba. Imagínense ustedes un local súper pequeño que no hacía falta micrófonos, pero sin embargo, él tenía un micrófono con 4 baffles o speakers de mi tamaño. Y recuerdo que decía una palabra en español y 4 o 5 palabras raras, que según ellos es hablar en lenguas. Luego comenzaron a pararse personas, hicieron 2 filas, una a la derecha y la otra a la izquierda, allí frente al pastor, y el pastor en su idioma de lenguas le ponía la mano en la cabeza de aquella persona, pero ya detrás de esa persona había un diácono o un anciano, y entonces el pastor le sacudía la cabeza y le daba un empujón hacia atrás, pero al caer la persona que estaba detrás la aguantaba. Pregunté y me dijeron que era la unción del Espíritu Santo. Amados, me entró un dolor de cabeza terrible y me fui al baño. Y de allí no quería salir. Y recuerdo que tocaban y tocaban la puerta del baño y yo no abría. Y cuando decidí abrir la puerta, había más de 10 personas esperando que yo saliera para darle uso al baño. Al rato se acabó el culto y camino al carro. Ella no me preguntó nada. Solo me dijo: he salido con un dolor de cabeza que no veo nada. Y yo le dije: yo también estoy igual. Imagínense ustedes, el día antes en mi iglesia habíamos sentido esa paz. Habíamos sentido esa paz dulce, agradable, tranquila, suave. Ese gozo que se siente al estar frente a la presencia del Espíritu Santo con ese silbo apacible y delicado característico en él. Y un día después, domingo, cuando entro a aquel lugar, y discúlpenme mis amados, porque no quiero, escucha bien, no quiero hacerte sentir mal, ni mucho menos ofenderte. Pero cuando entré a aquel lugar, en verdad, no sabía si era una iglesia o era una discoteca. Y el pastor era el DJ que dirigía aquel espectáculo. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12, refiriéndose a Elías cuando se encontraba escondido en aquella cueva huyendo de Jezabel. Le dice un ángel a Elías, verso 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Repito. Y pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amados, aunque el viento, el terremoto y el fuego eran manifestaciones de Dios en el momento que pasaba por allí, Jehová no se encontraba allí. ¿Dónde era que se encontraba Jehová?
Pues dice la palabra de Dios, en el silbo apacible y delicado. Fue en ese momento que Elías vino a escuchar la voz de Dios. Jehová nunca se va a manifestar en el ser humano a través de ruidos y escándalos, sino a través del silbo apacible, a través de la paz, a través de la tranquilidad, a través de la quietud y de la suavidad. Amados, la presentación más sabia sobre la verdad de Dios que pueda presentar una persona no sirve o no siempre convencerá y convertirá un corazón. El corazón del ser humano nunca será alcanzado por la elocuencia. Es decir, esa facultad que tienen muchos de hablar bonito y de una manera muy eficaz, por esas palabras bonitas y perfectas sin falta de ortografía que escuchamos en muchos. Escucha bien, mi amado. El corazón del ser humano será alcanzado solamente a través de ese silbo apacible del Espíritu Santo, quien convence, transforma y desarrolla el carácter en cada uno de nosotros. Pues, siguiendo mi testimonio, y valga la redundancia porque tal vez muchos estén muy pendientes del final de mi amarga experiencia, y es algo característico en el ser humano. No nos gusta mucho el chisme, pero sí nos entretiene un poquito, ¿verdad? Bueno, después de aquella experiencia en su iglesia quedamos entonces que íbamos a adorar a Dios en la iglesia donde nos habíamos sentido bien, en este caso en mi iglesia. Y así fue. Me dijo que le gustaban mucho los niños y en la iglesia hay varios departamentos para niños, y hablé con una hermana y allí el próximo sábado ella se encontraba participando con los niños en sus actividades. Saben, ella estaba súper emocionada. Recuerdo que me llamaba a mitad de semana y me decía, estoy feliz, ya faltan 2 días, ya faltan 3, ya falta 1 día para el sábado. Y bien tempranito el sábado ella estaba allí con los niños, y si ella estaba feliz, pues yo lo estaba mucho más. Y le daba gracias a Dios por todo lo que estaba pasando en mi vida y en la vida de ella. Pero el diablo no se podía quedar quieto. Y sucedió lo que más tarde o más temprano iba a suceder, mis amados. Al no presentarse a su iglesia, comenzaron a llamarla. La comenzó a llamar el pastor, la esposa del pastor y algunas amistades de la iglesia. Y ella, por pena, no le decía la verdad, solo le daba falsas esperanzas, diciéndoles que el próximo domingo iría a la iglesia. Y saben, llegó el momento en que ya no quería ir más al departamento de niños los sábados. No. Ya no quería ir más. Luego el diablo la enredó en su trabajo, pues nunca había trabajado sábado, por lo menos en ese trabajo que tenía, hasta que le dieron una mejor posición. Y ahora, con esta nueva posición, tenía que trabajar sábado. Y yo tenía que irme solo para la iglesia los sábados y verme en la necesidad de mentir cuando me preguntaban por ella, porque me daba vergüenza decirles que estaba trabajando. Llegó el momento que a ella le dejó de gustar las alabanzas adventistas y volvió a escuchar la música que estaba acostumbrada ella a escuchar. Y entonces, como ahora trabajaba sábado, se iba para su anterior iglesia a adorar a Dios, y por supuesto se iba sola o con la nuera. Lo cierto es que hasta ahí duró ese éxtasis de amor, duró ese éxtasis de relación de pareja, hasta que yo tomé la decisión de decidir entre ella o Dios. Saben, mis amados, mientras duró nuestra relación, ella me demostró ser una gran mujer. Y si nuestra relación no hubiera afectado mi vida espiritual, tal vez nuestra relación hubiera continuado con el mismo éxtasis de amor y felicidad que existía entre nosotros. Pero tuve que tomar una decisión, y créanme, no fue nada fácil. No en vano Dios nos dice, no se unan en yugo desigual. Amados, volviendo a la historia de Salomón, podemos ver que en los capítulos 3 y 4 de Primera de Reyes, Salomón ama a Jehová, lo ama con todas las fuerzas de su corazón.
Dice el verso 3 del capítulo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Pero qué triste es llegar al capítulo 11 de esta historia, cuando leemos la apostasía y dificultades de Salomón. Fue tan grande su inclinación al pecado que en el verso 9 Jehová se enoja contra Salomón porque se había desviado su corazón de sus estatutos, mandamientos. Salomón había llegado a lo más bajo que puede llegar un ser humano, porque no solamente inclinó su corazón para amar a aquellas mujeres, sino que también inclinó su corazón a los dioses de todas ellas. No solamente Salomón complació a sus mujeres en todo, sino que también hizo la voluntad de cada una de ellas, dejándose llevar por sus sentimientos y ese éxtasis de amor. Pero aparte de todas las mujeres que tuvo Salomón, hubo algo más que hizo desviar su corazón. Y lo vemos en los capítulos del 5 al 7. Y fue su fama, poder, riqueza y gloria. Llegó el momento en el que Salomón se creyó como el Dios en la tierra. Aquí vemos en este hombre una mezcla entre el éxito mundanal y el fracaso espiritual. ¿Y acaso no habemos muchos hoy día así? Buscando éxito mundanal, y su vida espiritual cada día va mermando más y más y más. Pues claro que sí lo vemos. Por eso caemos en apostasía. Por eso cometemos errores y nos vamos alejando poco a poco de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Un hombre que al principio de su reinado había manifestado tanta sabiduría al devolverle un niño desamparado a su madre cuando trataban de quitárselo. Y llegó al punto, y todo por compensar a sus mujeres, de que se erigiese una estatua conocida como Moloch, para que se sacrificaran niños vivos. Él mismo sacrificó hijos de sus concubinas allí. Aquel que en su juventud había sido dotado de discreción y entendimiento. Aquel hombre que en pleno vigor de su edad adulta se había sentido inspirado para escribir: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pues llegó el momento que aceptó en su corazón adorar a todos los dioses paganos que tenían todas sus mujeres. Aquel que le había dicho a su pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Él mismo terminó transgrediendo los mandatos divinos y él mismo negó sus propias palabras en su corazón y en su vida, logrando de esa manera unir la luz con las tinieblas, logrando de esa manera unir el bien con el mal, unir la pureza con la impureza, unir la justicia con la injusticia. Llegó incluso a unir con su actitud y rebeldía a Cristo con Satanás. Terrible, ¿verdad? Terrible. Amados, esta historia plasmada en la palabra de Dios no es para que nos sorprendamos y digamos que ¡wow! ¡Qué hombre más ingrato! ¡Qué hombre más desconsiderado! Con todo lo que Jehová le dio y en la posición que lo puso, y mira con qué le pagó. Porque de ser así, mis amados, de nosotros manifestarnos de esa manera, estaríamos señalándolo, estaríamos juzgándolo con ese dedo acusador y no miraríamos nuestros errores, no miraríamos el terreno que nos encontramos pisando. Esta historia está plasmada y fotocopiada aquí para que aprendamos de los errores que cometió Salomón. Y no caigamos en lo mismo, no caigamos en esa apostasía, no caigamos en la rebeldía, no caigamos en la lujuria, no caigamos en el adulterio y el sexo fuera de matrimonio, y sobre todo no caigamos en la idolatría. Y recuerden que un ídolo se puede convertir de cualquier cosa en nuestra vida, por muy insignificante que lo veamos. Porque todo esto, mis amados, es abominación a Jehová. Todo aquello que desvíe tu corazón de Jesús se convierte en un ídolo para tu vida. Recuerden que un pequeño error te puede llevar
a uno más grande. Y muchas veces hasta te puede costar la vida. Salomón comenzó con un error pequeñito, pequeño, insignificante para él, siendo incluso el hombre más sabio del universo. Y fue cuando hizo parentesco allí con Faraón. Salomón se metió en un terreno prohibido por Dios y muy peligroso para él. Y quiero decirte, por un tiempo Dios, en su infinita misericordia, pasó por alto esta terrible equivocación de Salomón. Pero llegó el momento en que Salomón perdió de vista la verdadera fuente de su poder y gloria. Y según aumentaba su poder, aumentaba también su confianza propia. Y de esa manera procuraba cumplir a su manera los propósitos de Dios para su vida. Como dije, pues Salomón procuraba a cumplir a su manera y no a la manera de Dios los propósitos de Dios para su vida. Amados, hay muchos así. Habemos muchos así que estamos tratando por todos los medios de hacer la voluntad de Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y para terminar este mensaje de reflexión, recuerden que debemos mantenernos distintos y separados del resto de la humanidad. Debemos mantenernos separados de esas malas influencias que practica esta humanidad. Dios tiene poder para guardarnos de toda maldad. Dios tiene poder para guardarnos de todas esas malas influencias que respiramos cada día. Pero escúchame, amado. No debemos ser parte de este mundo en el cual vivimos. Dios nos ama con amor eterno, siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Pero esto requiere de una fiel obediencia a sus mandatos divinos. Amados, no podemos servirle a dos señores porque vamos a amar siempre a uno y aborreceremos siempre al otro. Y ese Señor que tú ames más será donde tú tengas inclinado tu corazón. Salomón fue dotado de sabiduría, pero las cosas de este mundo lo hicieron caer en una trampa mortal y terminó desviando su corazón de los verdaderos principios y valores que vienen de Dios. Hoy día nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo para no caer o ceder a las tentaciones e influencias que causaron el fracaso de Salomón. Así como Dios advirtió a Salomón del gran peligro que corría su vida, también lo hace con cada uno de nosotros, diciéndonos a través del apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, 17 y 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amados, el peligro nos acecha por todas partes, es muy cierto. Pero las riquezas y los honores, esa fama que busca alcanzar siempre el ser humano, son los causantes de los fracasos, errores y sufrimientos que pasan por nuestra vida. Y como dice la sierva de Dios, escucha bien, no es la copa vacía lo que nos cuesta llevar, sino la copa rebosada es la que debemos llevar con mucho, pero mucho cuidado. Los pobres nos quejamos de nuestra pobreza física, ignorando así que cuando vamos a la cama dormimos como niños recién nacidos sin preocupación alguna y experimentamos la paz. Mas sin embargo, los ricos y todos aquellos que han alcanzado fama, éxito, poder y gloria no conocen esa palabra llamada paz. Amado, si quiere sabiduría, pídesela a Dios y Dios te la dará a través de su palabra, porque cuando oramos por discernimiento para entender su palabra, estamos de esa manera obteniendo sabiduría. Todas las historias bíblicas, todas están ahí con un propósito, porque todos los personajes bíblicos, excepto Jesús, cometieron errores. Así que nos haremos grandes sabios
si aprendemos de los errores que cometieron ellos y ponemos en práctica la obediencia, guardando las leyes, preceptos y estatutos. Pero recuerda esto, querido, que nuestra sabiduría sea puesta en práctica para hacer el bien y practicar la justicia delante de los ojos de Dios, temiéndole en todo momento a Jehová, porque ahí comienza el principio para alcanzar la sabiduría. Allí en Proverbios, capítulo 13, versículo 13, en adelante, se dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, querido, es aborrecer el mal. El temor a Jehová es aborrecer la soberbia y despojarnos de todo tipo de arrogancia. Eso es el temor a Jehová. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que su paz y amor siempre esté con nosotros. Espero que esta meditación, este mensaje nos haga reflexionar en nuestro andar por esta vida. Dios los bendiga a todos.